Buenos días o buenas noches. Aquí quiero expresar algunas opiniones sobre un tema que de todas maneras se va a volver crucial en los días que están por venir en Colombia, el tema de Venezuela. He tratado y he sido crítico por ello de vincular la crisis venezolana al tema mundial y local del petróleo. Me han criticado por ello. Se me indica que con ello evado el papel de Maduro en la violación de derechos humanos de los venezolanos o su mal gestión económica. La crítica, además de hacernos parecer como seguidores de Maduro, busca destruir mi tesis fundamental, y es que los comportamientos políticos están determinados en última instancia por los procesos económicos y que, dada la dependencia de Colombia al carbón y el petróleo, lo que sucede en Venezuela es un espejo en el que se puede ver a Colombia. Leer la política sin su fuerte articulación a la economía es una ingenuidad y puede conducir a errores protuberantes como la creencia en la existencia de un centro o cosas parecidas. Una política etérea, sin capacidad de transformar la realidad, que solo sirve a quienes ganan en esa realidad presente. No hace mucho encontré un análisis sobre la situación petrolera de Venezuela en tiempos del cambio climático, que me pareció profundo y aleccionador. Los análisis sobre Venezuela hoy son muy pobres porque están mediados o por la retórica pseudosocialista del gobierno venezolano, retórica política sin el alma real de un socialismo que es inexistente en ese país, o la visión de los medios privados, que no analiza, sino que ya ha construido una matriz mediática que busca como dé lugar la invasión de Venezuela en provecho de los intereses económicos precisamente de los propietarios de esos medios cortoplacistas y ciegos. El artículo tiene como autora a Nefez Ahmed y fue escrito por Caos en la Red, para Caos en la Red. Parte por demostrar algo que he recalcado en mis propios escritos y conferencias. La política mundial en los tiempos del cambio climático gira alrededor de una especie de piñata final sobre los recursos petroleros, que en lugar de originar un tránsito ordenado y regulado hacia una economía post-carbón, que es lo que necesita la humanidad y la vida en el planeta, lleva a ampliar las bases mismas de la crisis climática. Le he denominado a ese malestar civilizatorio que se experimenta ante la sensación de entrar a los tiempos finales de la humanidad como el retorno a la barbarie, y que se describe muy bien en la serie televisiva The Walking Dead. En vez de caminantes muertos, el Walking Dead real es el cambio climático, pero la reacción de la humanidad parece ser la misma. Sin reacción, la humanidad se encamina por ahora al omnicidio, la muerte de todo lo vivo, incluida la humanidad misma. El ascenso de las extremas derechas en Europa, Estados Unidos y América Latina parecieran ser una expresión de ese clima político que, en lugar de llevar la razón a la humanidad para un tránsito ordenado, pacífico quizás, hacia la economía sin energías y productos fósiles, termina en una lucha violentísima e irracional por extraer los beneficios económicos a los últimos tiempos de la era del petróleo. Una verdadera ceguera del capital. El ambiente de piñata no solo ha destruido estados completos, Irak, Libia, Siria, no solamente ha desplazado a decenas de millones de personas, sino que ha sobreendeudado las mismas empresas petroleras. Las empresas norteamericanas, por ejemplo, dedicadas al petróleo, vieron ascender sus deudas de 50.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares. Se multiplicaron por 4 desde el 2005. El festín petrolero tiene una lógica interna contradictoria. Además de llevar a una reducción de la renta petrolera, es decir, el enorme volumen de dineros que se logran desde los costos de producción de un barril de petróleo a su precio internacional y por tanto de la rentabilidad del negocio, nos conduce
al homicidio, la extinción de la vida en el planeta. Aunque las reservas del petróleo son suficientes para acabar con toda la humanidad y la vida del planeta, los costos de extracción de volúmenes mayores son cada vez más crecientes. El petróleo fácil se acabó en el mundo. La tesis de Ahmed demuestra que estamos ante una caída de la tasa de rentabilidad medida en unidades de energía, que es como se debe medir en una economía ambiental. Una caída asombrosa. Cada vez cuesta más energía extraer petróleo y usar su energía en el mundo. Ahmed dice que el caso es especialmente dramático en Venezuela. Venezuela tiene la más grande reserva de petróleo del mundo, pero también de las más costosas de extraer por la mala calidad de sus crudos. Se trata de un petróleo sumamente pesado, difícil de extraer y de refinar. Los costos y la dificultad de extracción que lleva a Venezuela a utilizar métodos costosos no convencionales, en Colombia ya hablan de utilizar el fracking, por ejemplo, ha traído una disminución de la producción desde 1997, un año antes de Chávez. Disminución que se ha acelerado desde la época de Maduro. Chávez palió el problema al contrarrestarlo con los beneficios de los altos precios del petróleo que trajeron las guerras de Irak y Libia y el ascenso de la demanda de China e India. Construyó un modelo de distribución social de la renta petrolera que era realmente insostenible, aunque muy popular. El derrumbe de los precios en medio de una caída tajante de la extracción petrolera venezolana derrumbó la renta petrolera de ese país. La monodependencia de Venezuela al petróleo y del Estado a las finanzas que provienen del petróleo, la transformación de su economía desde hace un siglo en una economía de puerto, con fuerte importación de todo, incluida su propia alimentación, vestuario, medicinas, y la caída de la financiación de las importaciones, produjo la actual situación del caos y el éxodo de parte de su población. Chávez, peor que Maduro, no preparó Chávez y peor Maduro, no preparó la economía venezolana a transitar hacia una economía post-carbón. En el camino de construir una economía libre de fósiles, Chávez quizás hubiera encontrado la esencia de cambios revolucionarios reales, pero prefirió mantener la inercia de la economía tradicional venezolana. La situación se complicó aún más con lo que produce el uso del petróleo en el mercado mundial, el cambio climático. La sequía intensa asoló el campo venezolano y secó su agua y sus hidroeléctricas, que como en Colombia producen el 65% de su energía. Pararon sus turbinas y vino el racionamiento energético. Venezuela se convirtió en el espejo del cambio climático, gran extractor de petróleo y sin agua para su propia energía. Bajo este contexto económico, miremos ahora la política y la incidencia que esa economía tiene en ella. La burocracia militar venezolana y Maduro han suspendido la política social de Chávez ante la caída abrupta de la renta petrolera. No tienen cómo financiarla, sino a partir de emisión de dinero que dispara la inflación y ha hecho caso omiso a la necesidad del tránsito hacia una economía fuera del petróleo. Vive el festín, igual que Trump y sus aliados, a pesar de la crítica de los viejos ministros de Chávez. Con la disminución de la renta petrolera, el gobierno venezolano rompe el consenso popular, divide el chavismo y censura las tendencias más afines al movimiento popular. Desesperanza buena parte de la población que cede ante la irrupción en el poder de la burocracia militar, acentúa la represión contra las fuerzas de la oposición. Ante una renta petrolera sustancialmente reducida, no quedan más comensales para invitar en la mesa, solo quienes tienen las armas. El pueblo sale de la mesa. La caída de la renta petrolera derivada de sus tres factores, la caída del precio internacional,
la reducción de la producción interna por caída de la rentabilidad interna y la misma ineficiencia del gobierno llevan a una violación sistemática de derechos humanos. La oposición lo que plantea como alternativa es el mismo dilema que enfrentó Chávez, pero al revés. Cómo devolver la renta petrolera a la vieja oligarquía venezolana residente en Miami y a los circuitos financieros norteamericanos y algunos colombianos, entre ellos algunos expresidentes. Ni el gobierno ni la oposición tienen un proyecto para resolver la crisis de fondo. La ausencia de rentabilidad en la extracción del petróleo venezolano y por tanto la necesidad de construir un país con independencia del petróleo. Si la oposición llegase pacíficamente al poder, tendría el mismo problema de Maduro: disminución de la extracción y desfinanciación del Estado, y quizás, aupada por los odios políticos y el revanchismo, desataría una verdadera crisis humanitaria con la represión generalizada en las barriadas populares. Pero peor aún es la propuesta de Trump, Bolsonaro y Duque, quien es la cola de ratón de una alianza sin muchas luces de inteligencia, pero mortífera por su capacidad de violencia. La invasión militar y el cambio violento del gobierno venezolano estaría acompañado, según ellos, de una entrada en masa de las empresas norteamericanas para explotar el poco rentable petróleo venezolano y de un endeudamiento mayor de Venezuela por $50.000 millones para paliar la crisis. Las empresas norteamericanas petroleras, ya sobreendeudadas hoy, después de una posible invasión a Venezuela y encima quizás de montañas de cadáveres, solo verían aumentar aún más su propio endeudamiento con la extracción del crudo venezolano en sus manos. La burbuja fósil explotaría en el mundo, con consecuencias peores que los títulos basura de la vivienda en los Estados Unidos. Trump jalona una aventura en la que estúpidamente cree Duque que es una trampa mortal para la misma empresa privada de los Estados Unidos. Venezuela quedaría sobreendeudada también. Agotado el uso del endeudamiento y con cada vez menos renta petrolera, la crisis continuaría y aumentaría el éxodo poblacional. La crisis política se desarrollaría en medio de la violencia. Los derramadores masivos de sangre que conocemos en Colombia y se conocen en el Medio Oriente se harían dueños de la situación allá y acá. El éxodo masivo y los daños de una guerra internacional en nuestro propio territorio desatarían una crisis política también en Colombia. La caída de la renta petrolera en Venezuela no permitiría financiar las exportaciones colombianas a Venezuela, a menos que Venezuela saliera de una economía petrolera y estableciera una economía productiva. Seguramente un incremento de la cantidad y calidad de armas en la región, con pérdidas de control estatal de ellas en un conflicto internacional, armaría como nunca los agentes violentos de Colombia. Hoy el pueblo venezolano, cansado de la retórica pseudosocialista y del hambre, no cree ni en Maduro ni en la oposición. Menos creen los norteamericanos y colombianos que percibe como saqueadores de su petróleo. Los vientos de invasión militar paradójicamente han comenzado a movilizar a la población venezolana, no tanto en defensa de Maduro como sí en defensa de la soberanía de su país. Las manifestaciones rojas crecen en audiencia en las regiones de Venezuela y en la misma Caracas, donde se habían extinguido. Si ese pueblo ganase a través de su preparación militar y psicológica, a través de su indignación, mucha más independencia tanto de Maduro como de la oposición, podría plantear un escenario posible y, en mi opinión, adecuado: el pacto nacional que busque sacar a Venezuela de la dependencia petrolera y construya una economía de vida y productiva para el país. El problema estructural de inviabilidad de la economía petrolera venezolana tiene su solución
en la superación paulatina de la dependencia petrolera, un programa de tránsito hacia una economía productiva centrada en solucionar necesidades del pueblo venezolano, que no impida el mercado, pero lo supedite a las necesidades de la vida de su propio pueblo en ese territorio. Podría originar las bases de un nuevo pacto político y un nuevo consenso nacional. Un camino que el progresismo apoyaría abiertamente, que evitaría la guerra, que traería la paz y que llevaría a Venezuela de nuevo al plano de la invención política. Faltan quizás vanguardias políticas para ello, pero la situación de crisis y el mismo Trump, sin proponérselo, están empoderando al pueblo venezolano, y este podría marcar un camino diferente, el de una real democracia y una economía productiva con nuevos protagonistas políticos. Les agradezco su atención. Muchas gracias.